Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Andrés, Buenos días, profe. hola, ¿cómo estás Andrés? Bueno, Bien, bien, profe. esperemos un ratito a tus compañeros, a ver pues si se nos unen y damos inicio en 5 minutitos. ¿Listo Andrés? Vale, vale, profe. Bueno.
Bueno chicos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a dar inicio. Estamos esperando a Kenneth y a Giancarlo que se nos conecten, pero como cosa rara no han entrado. Bueno, entonces vamos a dar inicio. A ver, yo creo que de Álvaro me comentaba, Álvaro y Andrés me comentaban que tenían algunas dudas, inconvenientes con lo que se denomina el cronograma de actividades en el proyecto y también esa parte de recursos y presupuesto, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, como ustedes ya entregaron el trabajo del proyecto, ¿sí? Entonces se va a revisar hasta donde ustedes hayan hecho. Y el cronograma de actividades ¿qué es? Y la parte de presupuesto, pues la pueden hacer independiente individual y me la van a subir a la plataforma. ¿Listo? Ya después, pues al finalizar el ciclo ya vamos a unificar, ¿sí? Porque sí me gustaría calificar independientemente el cronograma y el presupuesto. Bueno, entonces, Profe. dime Álvaro. Hola, profe. Hola, ¿qué Sino tal? que Giancarlo pues me decía que él hoy de pronto no se podía conectar, me comentaba. Ajá. Y otra Kenneth. cosa, Kenner si no me ha dicho nada. Y Ujú. otra cosa, Ah, profe, bueno. es que sí pudimos hacerlo del presupuesto. Y eso sí, pues lo hicimos y ya lo tenemos, el trabajo. Ah, bueno, bueno, perfecto, listo. Hoy vamos a ver, pues, como me pedían, pues, un poquito de refuerzo en esta temática, vamos a ver, pues, de qué se trata, porque eso no vimos en clases pasadas. Entonces, si hay o está sujeto a alguna corrección, pues las hacemos sin ningún inconveniente, ¿listo? Bueno, no hay problema. Ustedes sí me lo enviaron entonces, ¿no? Ok. Sí, profe. Ah, bueno, bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver. Vamos a reforzar esa temática porque pues si está sujeto a alguna falla, a alguna corrección, pues la realizamos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Más que todo para que ustedes sepan eh, en un futuro, en ese proyecto que ustedes están planeando hacer, ¿sí? Planeando hacer, pues tengan por ende pues cómo se hace un cronograma de actividades correctamente. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué es el cronograma. Dice, es una descripción específica de las actividades y del tiempo. Obviamente las que vamos a emplear durante la ejecución de nuestro proyecto. No antes de nuestro proyecto, no también después de nuestro proyecto, cuando acabemos, no. Es durante la ejecución de nuestro proyecto, o sea, en el momento, ¿sí? Se debe desorganizar el trabajo en fechas probables, ¿sí? Probables. Pues obviamente hay investigadores que son como bien psicorrígidos, ¿no? Que dicen tal fecha y es lo correcto, ¿no? Es lo correcto, porque si yo vengo y hago un cronograma y pongo fechas así estimadas, como yo les decía a ustedes, pero no las cumplo, entonces no voy a cumplir con la ejecución de mi proyecto. Entonces me voy a atrasar, voy a incumplir, entonces el cronograma se hizo para cumplir. ¿Listo? Obviamente para saber, dice, cuánto tiempo requerirá elaborar el trabajo definitivo. ¿Por qué? ¿Para qué es importante este cronograma? Porque los jurados, ¿sí? Las personas que van a analizar su proyecto de grado, ellos van a decir, a ver, estos estudiantes, ¿cuánto tiempo se van a pegar en hacer todo este proyecto? ¿Sí? Entonces ellos van a hacer el seguimiento de la investigación. ¿Cuándo me van a entregar ustedes la muestra? ¿Cuándo me van a entregar ustedes las entrevistas, las encuestas? ¿Sí? Y si están o no cumpliendo pues con esa fecha calendario. Dice, se utilizan generalmente los famosos diagramas, hay diferentes formas de diagramas. Yo a ustedes les envié por ahí por WhatsApp, ¿sí? Un diagrama, creo que era el diagrama de Gantt. Hoy vamos a mirar los 3 tipos de diagramas que existen, ¿sí? Que queda pues a criterio propio del investigador como con el que mejor más se siente para estipular las diferentes fechas, ¿sí? En la ejecución de su proyecto, ¿sí? Entonces, esos diagramas visualizan cada actividad
¿sí? Y cada actividad con su tiempo directo. ¿Listo? Puede clasificarse en actividades, hacemos referencia a tareas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, entonces, tarea es igual a una actividad. Dice que hay tres tipos de tareas o actividades dentro de la investigación. Una que es la tarea procesadora, sucesora o tareas de resumen. ¿Sí? La procesadora dice que es una tarea, una actividad que debe comenzar o terminar antes de que otra pueda comenzar. ¿Sí? En otras palabras, yo no puedo, ¿sí? Yo no puedo en la recolección de datos, ¿sí? Yo no puedo pasarme al análisis, ¿sí? O yo no puedo pasarme a las conclusiones sin antes haber hecho, ¿sí? La recolección con instrumentos de datos. Yo no puedo pasarme al análisis de gráficas si yo no tengo ¿cómo es que se llama? Si yo no tengo la muestra o la población. Entonces es procesadora. Una tarea debe comenzar o terminar antes de que otra pueda comenzar. ¿Sí? Hay que saber identificar. La sucesora es una tarea que depende del comienzo o el fin de una tarea precedente. ¿Sí? Sucesora, la que sigue. Una tarea secuencial. Bueno, y las tareas de resumen dicen que son aquellas que se componen de subtareas y resume esas subtareas. Bueno, entonces puede ser que de una tarea nosotros que tengamos, por ejemplo, la población, focalizar la población, ¿sí? ¿Qué tarea qué subtarea podemos sacar de la población? La muestra, el muestreo, el tipo de muestreo, ¿sí? Entonces, es una tarea de resumen porque dentro de esa tarea hay más tareitas pequeñitas que necesitamos de ella pues para poder sacar. Entonces, procededora, ¿sí? Y sucesora y de resumen. Dice que existen dos tipos de trabajo, ¿sí? O dos tipos de actividades. Las tareas son trabajo, actividades y demás. Dice, el trabajo de recursos individuales es una tarea, ¿sí? Y el trabajo total en la tarea, ¿sí? Si hablamos de trabajo, hablamos directamente de las tareas directamente. Y la duración, ¿sí? Que está sujeta a lo que se denomina el famoso hito. ¿Cuál es el hito de su actividad? Entonces ahí me están preguntando, ¿cuál es la duración de su trabajo? ¿Cuál es la duración de su actividad? ¿Sí? Dice que el hito es una tarea sin duración o días que se utiliza para identificar sucesos significativos en la programación como la finalización de una fase importante. ¿Sí? La parte de duración en que se llevará a completar una tarea definiendo su lapso de tiempo. Bueno. Elementos para elaborar su programa. Políticas, procedimientos, programas y los presupuestos. Las políticas habla pues obviamente de las normas, como por ejemplo dice utilizar encuestadores, profesionales en la investigación de campo, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar una encuesta? Tiene sus políticas. ¿Cómo así, profe? ¿Qué políticas? Pues toda encuesta tiene que llevar nombres, apellidos, sexo, edad y dirección, porque esos datos a mí me van a servir para poder llegar a hacer el análisis. De todas mis encuestas que yo tengo, entonces yo digo, de 100 encuestas que yo realicé, el 70% son femeninos, ¿sí? Y tienen una edad de 30 años en adelante. Se analiza esto y esto. Bueno, entonces las políticas son normas generales que debemos de acoplarlas.
¿Listo? ¿Qué otra política para las entrevistas? ¿Sí? Las encuestas se las entrega a la población, a la muestra directamente, pero tú no vas a estar ahí diciéndole marque acá, marque aquí, ponga esto, ponga lo otro, no, ¿verdad? Es de carácter de libre expresión, es una política que toca ejecutar. Bueno, 2, procedimientos. Está la secuencia cronológica de pasos para lograr un objetivo. Por ejemplo, dice, el procedimiento que se siguió para elegir el tema de investigación. ¿Sí? Resulta que todo proyecto de investigación tiene un procedimiento. Procedimiento, el ciclo de vida, procedimiento secuencial, procedimiento en espiral, que nosotros eso no lo hemos visto. ¿Sí? Por lo general, los procedimientos secuenciales o en espiral, como hacemos la espiral, comienza desde afuera y va dando una vueltica y dando una retroalimentación hasta llegar al objetivo general del cumplimiento del proyecto. ¿Sí? 3. Los programas. Secuencia cronológica de pasos para lograr un objetivo, donde las variables fundamentales el tiempo, por ejemplo, la programación de una empresa televisora. ¿Sí? Los programas, ¿sí? La programación que nosotros debemos de hacernos es la siguiente, como investigadores. Necesito pues visitar a las empresas que yo estoy haciendo el muestreo, que estoy haciendo el estudio directamente. Entonces, ¿yo qué hago? Hoy, mañana, ¿sí? Voy a asistir a esta empresa a tal hora. Entonces, ¿qué haces tú? Llamas al empresario y le dices, mire, qué pena, ¿será posible que mañana me pueda atender a las 8 porque necesito una información de su empresa? Programación, ¿sí? Una secuencia cronológica. Y eso también va en la actividad en el cronograma de actividades. ¿Cuánto tiempo yo me demoro en hacer visitas a las empresas? Si es que necesito. ¿Listo? Ok. Los presupuestos como elemento principal para elaborar nuestro programa. Estimación cuantitativa. ¿Sí? Hagan ustedes, chicos, yo les coloqué, hagan una estimación en efectivo, en dinero, en números, ¿sí? De todas las actividades que ustedes van a hacer, hasta lo más mínimo, buses, taxis, transporte, ¿sí? Comida, cuántos lapiceros, cuántas hojas, fotocopias, ¿sí? Presupuesto de ingresos y de egresos del proyecto. Estos son los pasos para elaborar la planeación, ¿sí? Por lo general, ¿sí? El paso correcto que ustedes debían de haber ejecutado antes de hacer ese cronograma, ¿sí? El investigador hace lo siguiente, coge una hojita, papel y lápiz, o bueno, en Word digital, ¿sí? Y va a enlistar las actividades en una columna, ¿sí? Sencillo, en una columna coloca todas las actividades. Requerimientos de información, entrevistas, de análisis, tabulación, bueno, todas las actividades en una columna. Luego de ahí, él dispone el tiempo disponible para el proyecto e indicarlo. ¿Sí? Si dispongo del tiempo, ¿cuánto tiempo yo le voy a dar? Eso es lo primero que saben fallar la mayoría de los investigadores. ¿Sí? Él va colocando actividades y tiempo. No se da cuenta y de repente 2 años, 3 años, bueno, eso depende porque si hay proyectos de ese tamaño, pero se le extendió mucho. Entonces, primero, antes de ponerme a colocar los tiempos para cada actividad, yo tengo que analizar y preguntarme, ¿cuánto tiempo le voy a dar yo a este proyecto? Entonces, de pronto Andrés dice, uy, no, pues démosle, hagámoslo rápido, hagámoslo de 6 meses, Álvaro. ¿Tú crees que podemos? Sí, hagámosle 6 meses como para que ya en diciembre nosotros podamos entregar ese proyecto y entremos a la convocatoria en enero o podamos, listo, materializar nuestro proyecto. Hagámoslo en 6 meses, listo, perfecto. ¿Disponemos de ese tiempo? Sí. Entonces ahí ya venimos acá y decimos, ahora sí,
Ya sabemos que son 6 meses, ahora entonces vamos a calcular el tiempo para cada actividad. Entonces, como el tiempo, el lapso es de 6 meses tan pequeñito, entonces ya puede ser que antes, para las entrevistas, yo me devoraba una semana. Ahora como el tiempo ya se redujo a 6 meses, entonces no, Álvaro, tal vez las entrevistas tratemos de sacarlas en 2 días. En 2 días saquémoslas porque si no, no vamos a alcanzar en una semana. ¿Listo? Entonces, calcular el tiempo para cada actividad después de saber la disposición de tiempo para cada investigación. ¿Sí? Después de hacer esa columna que yo les digo con el tiempo calculado, indiquemos los tiempos en forma de barras horizontales. ¿Sí? Esto es horizontal, hacia abajo. ¿Sí? Entonces comenzamos a indicar los tiempos. Por eso acá arriba, más adelante vamos a ver unos ejemplos. En la parte de arriba en las columnas va primer mes, segundo mes, o bueno, si quieren ustedes 2 días, ¿sí? O si quieren ustedes por horas. Bueno, pero hay que identificar en la parte de arriba cómo se van a medir ustedes su tiempo. Si es por meses, por semanas, por horas. ¿Listo? Reordenar cronológicamente, ¿sí? Ajustar el tiempo secuencia de actividades. ¿Cómo es eso de ajustar el tiempo? Resulta que como ya sabemos que va a durar 6 meses y de repente se les presentó un inconveniente a ustedes en la recolección de entrevistas o de encuestas, ¿sí? Entonces se les alargó la situación y resulta que ya no en el cronograma no da 6 meses, en el cronograma da 6 meses más 2 días. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar ese cronograma de actividades y meter esos 2 días como sea que queden dentro de los 6. Porque recuerden que esos 6 meses ustedes van a escribir ahí en su trabajo, dice, tiempo de duración de nuestro proyecto de investigación denominado es de 6 meses con exactitud. Si ustedes pasan eso, ¿sí? Pasan esos 6 meses, hay algún inconveniente con la investigación. Entonces, no es correcta la información que yo estoy dando. Si ustedes ponen 6 meses más 15 días más 2 días, esa ya es otra cosa, ¿sí? Tampoco se puede pasar, ni tampoco se puede quedar 5 meses con 8, 5 meses, o sea, me faltarían, ¿sí? Un mes para poder completar. 5 meses con 20 días, tampoco. ¿Listo? Entonces, ser exactos con ese tiempo límite para poder realizar ese cronograma. Y si no lo tengo, pues tengo que ajustarlo al tiempo. Ajustarlo. Tenemos los tipos de diagramas, ¿sí?, que tiene el investigador como a disposición y como herramienta para poderse desarrollar, para poderlos implementar en su proyecto. Este que están viendo ustedes aquí es un proyecto Magnum, ¿sí? Es un proyecto grandecito. Este es como un proyecto que identifica cómo van las tareas, cómo va la tarea. Yo les dije a ustedes que habían 3 tipos de tareas. Tarea resumida, tareas externas, miren. ¿Sí? Él pudo simbolizar su tarea. Las tareas las simboliza así con este cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? La tarea crítica. La tarea crítica ya son esas que tienen o tienen que cumplirse como sea, ¿sí? Son los cuadritos rosados. Miren. Miren esta tarea crítica tan larga, ¿sí? Esta está aquí. Recepción de ponencias. Recepción de ponencias, tarea crítica, que comienza el 24 de marzo, ¿sí? Perdón, 24 de noviembre, miren, ¿hasta dónde va? Hasta febrero del próximo año, solo en ponencias. Se les va aproximadamente como 4 o 3 meses y unos días más en hacer esa recepción de ponencias, ¿sí? Después, ¿qué dice? A ver, esta pequeñita que está acá. Enviar ponencia a la revisión.
Para poder enviar esas ponencias, ellos dicen no, que no se demoran tanto, ¿sí? Es simplemente un envío, entonces colocan entre 1 y 2 días. Aquí está, 2 días para el envío. ¿Sí? Miremos esta tarea crítica. Recepción, no, esta, ¿no? Enviar cartas de aceptación. ¿Sí? Según el proyecto de ellos, tienen que enviar unas cartas de aceptación a las empresas que sí acepten que sean revisadas, que sean investigadas y que sí se prestan para brindar esa información. Supongo que es eso. ¿Sí? Entre 1, 2, 3, 4, 5 días como tarea crítica para elaborar esa actividad. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí en este diagrama, hay tareas que duran medio día, o un día, perdón, miren de pequeñitas. ¿Sí? Esta, por ejemplo, entrega de memorias, un día. ¿Sí? Lo han hecho tan detallado, ¿sí? Pues que está estipulado cuántas actividades, 30 actividades, 30 actividades. ¿Sí? Colocan en columna todas las actividades y la clasifican. Dice, planeación del evento. ¿Cuánto me demoro realizando esta planeación? ¿Sí? Miren esta barrita que está aquí, dice resumen. ¿Cuánto se demora la etapa de planeación del evento? Dice que inicia desde no alcanzo a leer, desde esta fecha que está aquí de septiembre, cubre toda esta partecita negra que es de la planeación. ¿Sí? Publicación del evento. La publicación del evento comienza desde esta fecha hasta acá. Es como un resumen. Las ponencias es lo más largo, miren. Octubre, noviembre, aquí parece que dice otro octubre, pero bueno, se sigue hasta el próximo año porque es un proyecto largo. ¿Sí? Miren, entonces esto es el resumen directamente. Profes, que tenemos que hacerlo así, pues queda a su criterio propio porque hay muchos diagramas más. ¿Sí? Este es uno completo pues que les descargué para que ustedes puedan estar al tanto de ello. Miremos el cronograma tradicional. Yo creo que les envié el de Gantt o un tradicional sencillamente. ¿Sí? Algunos hacen esto sencillo, tradicionalmente. Dice, aquí observamos de manera clara cómo se especifica en una serie de columnas las fechas. Aquí estamos hablando por mes que se hace en un mes. ¿Sí? Las actividades a realizar dentro de un programa establecido en el Instituto de Especialización Judicial. Los cuadros en tonos grises, los cuadros en tonitos grises, ¿sí? Indican la actividad que ha de realizarse en dicho día. Este es sin duda el tipo de cronograma más utilizado. ¿Sí? Si no se quieren, pues bueno, ir tanto al detalle con cuadritos y toda la situación que obviamente quedaría más completo y les va a ayudar mucho más a ustedes en su investigación, pues nos vamos al cronograma tradicional. En el mes de septiembre vamos a realizar estas actividades, ¿sí? En el día, los principiantes, en el día 23, 1, 2, 3, 4 días le vamos a dar a Windows, Word básico, Excel avanzado, PowerPoint, ¿sí? Paquetería jurídica, bueno, eso depende pues del proyecto, pero también podemos colocarlo de esa manera. Entonces, un cronograma muy tradicional. ¿Listo? En general, dense cuenta que no especifica mucho, ¿no? Cualquier persona, pues ahí lo único que lo entendería sería el investigador, ¿sí? Pero recuerden que los analistas del investigador, las personas que van a mirar su proyecto y que van a estar interesados en su proyecto, ellos se van directamente al cronograma. Y yo como analizador, yo me fuera con este. ¿Sí? Es un equipo de investigación que está completamente organizado, está más preciso, más seguro, ¿sí? Me detalla más a fondo su planeación. Entonces, yo me iría con este directamente, que con este. No se dice que es malo,
Por eso siempre los proyectos de investigación están sujetos a correcciones, porque depende de la persona que está estudiando su proyecto, ¿sí? Por ejemplo, Colciencias, el Fondo Emprender, que son empresas que ayudan al investigador para que materialice su proyecto, ellos piden este tipo, ¿sí? Ellos dicen, no, por favor, a mí no me den un cronograma tradicional. Colóquenos, por favor, un ejemplo de planeación directamente, como este modelo que nosotros estamos viendo de Gantt, que este es un modelo de Gantt, ¿sí? Más específico, más detallado. Mírenlo aquí. Ah, perdón. ¿Sí? Esta es otra manera de colocar el diagrama de Gantt. ¿Sí? También es correcto, ¿sí? Es igual que el anterior, que el primero, y tiene como parte tradicional y también tiene como parte, ¿no? El seguimiento del pequeño relativamente en lapsos pequeños, ¿no? Dice, los cuales están integrados de actividades que se realizan con consecuencia ordenada, también para planear actividades que se desarrollan en serie, cuando su principal ventaja es que es sencillo y un excelente instrumento de comunicación con los usuarios finales. ¿Sí? Aquí él está adicionando algo. Bueno, número de actividades, la E es tiempo estimado en semanas. Entonces él llega, coloca, la E es tiempo estimado en semanas, entonces dice, en el marco teórico, ¿sí? Que es un tiempo estimado en semanas, me demoro enero. Entonces, ¿cuántas semanas tiene enero? 1, 2, 3, 4. Todo mes tiene 4 meses. Entonces, se supone que para el marco teórico, él se va a demorar 7 días. ¿Sí? Tiempo estimado de semanas, miren. Una semana tiene 7 días. Entonces, en el marco teórico, me voy a demorar 7 días del mes de enero. ¿Sí? Acá, donde hay uno en tiempo real de semanas. No, bueno, no hay. Aquí hay todo de semanas. Por ejemplo, esta, mira, captura de información. Yo diría que por eso se los coloqué, porque este más se acoplaría, creía yo, a su proyecto que tienen en mente, ¿sí? Que ustedes me habían comunicado sobre colocar, implementar un negocio en un municipio, ¿sí? Estas son captura de información, por ejemplo, esa captura de información, tiempo 15, ¿cómo así? El tiempo estimadas de semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nos vamos a demorar de enero hasta abril, ¿sí? Tantos días, 7 por 10, tantos días nos demoramos capturando esa información. Impresión y entrega, en semanas. En el mes de abril nos vamos a demorar 2 semanitas, 14 días. ¿Sí? Entonces no se dan cuenta que yo como analista de la investigación también para mí es fácil entender su planificación. ¿Sí? Diría que este es como más entendible que este de acá. ¿Sí? No que este se lo mira como más técnico, ¿no? Más bonito. Pero si se quieren quedar con este, no hay ningún inconveniente. Diagrama de PERT. Diagrama de PERT. El diagrama de PERT dice es una representación gráfica de las relaciones entre las tareas del proyecto, que permite calcular los tiempos del proyecto de forma sencilla. Ni tan sencilla, diría yo. ¿Sí? Porque miren, se supone que todas las actividades A, B, C, D, F tienen que estar ligadas y completamente relacionadas, porque si no, pues, ¿qué hacen dentro del proyecto? Si yo tengo aquí la planeación, ¿sí? Y tengo por acá la recolección de datos, yo tengo que colocar aquí planeación, así como este de acá. Marco teórico, determinar los temas. Entonces aquí coloco marco teórico, determinar los temas, ¿sí? Y acá en la parte de acá abajito, de acá abajo, aquí en el marco teórico, ustedes colocan 1 mes, 2 meses, 3 meses,
¿sí?, el tiempo de la actividad. Entonces yo diría que como usuario final, ¿sí?, me quedaría un poco más complejo analizar el diagrama de PERT, ¿sí?, pero lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Este es casi como el diagrama de PERT, pero como más complicado, ¿sí?, en la parte de actividad. ¿Por qué? Porque miren, todos están relacionados al igual que el diagrama de PERT, ¿sí? Pero él llega acá y coloca tarea A, ¿sí? ¿Cuánto predecimos en tiempo y cuánto va a durar? Entonces, método de planificación de proyecto basado en el diagrama de flechas y enfocado a la optimización simultánea de los tiempos y de la distribución de recursos entre las actividades que constituyen el proyecto. ¿Qué hace él? Se demora duración 2, ¿sí? Lamentablemente no sé si son 2 meses o 2 semanas, o 2 días o 2 semanas, ¿sí? Falta detalle, ¿sí? Acá 2, ¿sí? Yo, como usuario final, difícil de comprenderlo, ¿sí? Mejor me quedo con un cronograma así de actividades como más, ¿no?, fácil de analizar, que también ustedes lo pueden hacer. Gráfica de recursos, también fue que les coloqué por ahí en la parte de metodología, ¿sí? En esta gráfica se describe detalladamente cómo se van a realizar las actividades, los recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, los recursos financieros, ¿sí? La suma de la columna de los recursos financieros indica el costo total del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, marco teórico, dice, marco teórico, nuestra primera actividad. ¿Es un recurso humano o un recurso materiales? ¿Sí? Material, porque tengo que investigar. ¿Cuánto me demoro? 3 horas. ¿Qué necesito? Un computador, una máquina. Recursos técnicos, técnicas de diagnóstico, entrevistas, estudios de antecedentes, empezar a consultar. ¿Sí? Si yo no tengo pues esos materiales, esos recursos materiales, ni técnicos ni materiales, pues entonces se me va a ir un recurso económico de 200.000 pesos, por ejemplo, es un ejemplo. Situación del problema, jefe de proyecto y su equipo. Equipo de diagnóstico, 4 horas, ¿sí? Y también se necesita maquinaria, ¿cuánto se me va? Tanto. Lo mismo en la recopilación de información, estructura de la página web, ¿sí? Todo eso ustedes tienen que irlo estipulando en los recursos económicos. Aquí están los rubros como ustedes tienen que identificarlos, ¿no? Recurso humano, material, técnico, recursos financieros si es necesario. ¿Listo? Bueno, beneficios, muchísimos. El cronograma de actividades. Indicar los periodos no laborales, como por ejemplo los días festivos, ¿sí? Se respetan los días festivos. Hay investigadores que trabajan hasta los domingos, ¿sí? Y es lógico, ¿sí? Si yo ya recolecté información de lunes a sábado, pues entonces yo me pongo a trabajar un domingo, ¿sí? Esos también pueden irse estipulados en ese cronograma. En el caso de los recursos individuales, indica las vacaciones, permisos, faltas por enfermedad, ¿sí? Que Dios no lo quiera, pues durante la ejecución de este proyecto, el investigador tuvo una incapacidad. Esa incapacidad, si el investigador retoma el proyecto, tiene que verse reflejada en el cronograma. Todo el mes de marzo tuvo una incapacidad, pero retomamos el proyecto en abril. ¿Listo? Entonces, todo eso tiene que ir estipulado. Establece fechas de comienzo y fin de cada actividad, ¿sí? Es un factor esencialmente en cualquier plan, en cualquier proyecto de investigación. Todos deben de llevar un cronograma. Permite a los administradores estar seguros de que están avanzando hacia sus metas. ¿Sí? Yo como investigador miro que voy en la mitad del camino, perfecto, estoy acoplando mi cronograma de actividad, mis tiempos, ¿sí? Y así pues de esta manera yo no voy a atrasarme ni tampoco adelantarme, porque también adelantarse es malo.
voy a terminar antes, entonces para acá es el cronograma. No, es que se dieron las cosas de toda la situación, bueno, hacer un reajuste, porque no, del afán queda el cansancio. Con prisa, pero con calma, pero sin prisa, como dicen por ahí. Miren este. ¿Sí? ¿Cuántos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se demora 8 meses en hacer un proyecto dirigido al abono orgánico. ¿Sí? Un proyecto de investigación al abono orgánico. Miren aquí, por ejemplo, a Freddy le han puesto una serie de actividades. A Freddy se le dijo, cree el blog y suba los trabajos. Entonces Freddy dijo, uy, no, bueno, yo no puedo comenzar a realizar la creación del blog si ustedes no han hecho estas actividades. Cuando ya tengan estas actividades, yo ya puedo empezar a hacer el blog. ¿Cuándo inicio? ¿Sí? En la segunda semana de abril, y me demoro todo este tiempo. ¿Sí? 7 meses elaborando. Entonces, Freddy también dice que el acta semanal es la que él tiene que entregar, ir entregando todos los días el avance para ver del blog. ¿Sí? Mire, responsable, monitores, equipo, también es otra forma que ustedes pueden colocar. ¿Sí? Como acá ustedes son dos investigadores en un proyecto, ¿sí? Pues sobra esta columna, ¿no? Esto más que todo lo hace es como para cuando el equipo de trabajo es mucho más grande. Estamos hablando de 10 personas, ¿sí? Porque hay proyectos magnum grandes, ¿sí? Entonces ahí ya colocan, equipo de trabajo tiene que hacer esto, esto y esto, miren todo esto. Cuadro de valoración, razonamiento abstracto, el monitor que hace, sencillamente él hace formación de equipos de trabajo. Eso es lo que hace el monitor. ¿Y cuánto se demora, señor monitor, en hacer la formación de equipos de trabajo? Una semana. ¿Sí? Porque aquí hay 4 semanas, una semana. Organizó los equipos de trabajo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Miren que este es también muy organizado, sin ningún problema. ¿Listo? Esa es la manera como deben de hacer ustedes el cronograma de actividades. ¿Sí? Yo ahora, cuando me entreguen ustedes, que ya me entregaron el proyecto, pues entraré en revisión y pues si está sujeto a correcciones, pues sencillamente las corregimos sin ningún inconveniente. Lo importante aquí, como les digo, no es la nota, sino aprender. ¿Sí? Aprender directamente. Presupuesto. Vamos a ver lo que es el presupuesto en un proyecto de investigación. ¿Sí? Documento que traduce los planes directamente en efectivo. ¿Sí? Gastos e ingresos. Ayer en esa materia de investigación de operaciones miramos la diferencia entre lo que es un gasto y un costo. ¿Sí? Entonces, los costos, ¿qué les había dicho? Los costos son los que se pueden recuperar. Invierto para recibir, pero gasto es gasto. ¿Sí? Entonces, gasté ese dinero y ya no hay quien me lo regrese. ¿Sí? Entonces, gasto, dinero que necesita gastarse para conseguir las actividades planificadas. Necesito comida para poder trabajar. Necesito papel y lápiz para poder imprimir las encuestas. ¿Sí? Ingresos. Dinero que necesita generarse para cubrir los costos de finalización de trabajo. Ya estamos hablando de ingresos. Cuando yo finalice mi proyecto y pueda vender o pueda materializar o cristalizar ese negocio en ese municipio, entonces ahí yo ya voy a ver los ingresos. ¿Sí? Entonces ya estoy trabajando en mi negocio, ¿sí? Directamente, entonces ya estoy generando los ingresos. Otro tipo de ingresos, de pronto el Fondo Emprender se focalizó en su investigación y dijo, uy, qué proyecto tan bueno el de Álvaro y el de Andrés. Yo se los quiero comprar. ¿Sí? Ya es un ingreso. Y así han hecho muchos investigadores. ¿Sí?
muchos investigadores, que lamentablemente como no tienen dinero para poder materializar su proyecto, ellos van y lo ofrecen, lo ofertan. Y hay empresas, por ejemplo, empresas de médicos, hospitales, organizaciones, ¿sí? Que se ven interesadas por la gran idea y por ese producto y terminan comprándolo. Entonces ya estamos hablando de que de esos gastos mínimos que nosotros teníamos, ¿sí? Se llegan a convertir en unos ingresos al final del proyecto, ¿sí? Consiste en una estimación con fundamentos sobre las necesidades en términos monetarios para realizar tu proyecto o tu investigación. ¿Por qué es necesario un proyecto, un presupuesto dentro de un proyecto? Por 4 cosas. Indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo tus actividades. ¿Sí? Entonces ustedes sentaditos, tú, Álvaro y Andrés, se sientan, bueno, ¿con cuánto dinero contamos y cuánto necesitamos? No, ahí vamos viendo, no te preocupes, Andrés, yo te presto para el transporte y luego vos me prestas para el otro. Mal, porque van a terminar gastando más de lo presupuestado, ¿sí? Entonces, mejor, listo, en transporte, Andrés, que cubre el tuyo y el mío, entonces se nos va a ir tanto, ¿sí? Cuando vayamos a recolectar las encuestas y las entrevistas, vamos a gastar únicamente 100.000 pesos, porque no tenemos presupuesto, entonces tenemos que hacerlo rendir. En comida se nos va a ir tanto, ¿listo? Ok. 2. Obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de tu planificación de actividades. Permite controlar tus ingresos y gastos. Si yo no sé cuánta plata tengo en el bolsillo, yo no sé cómo voy a administrarla. ¿Sí? Es que tengo sed. Bueno, listo, saquémosla de... No, se nos acabó el presupuesto para comida. Entonces, mantenerse un poquitico al margen y a la línea sobre esos presupuestos. Dice, una buena práctica para la contabilidad y transparencia financiera. ¿Sí? Hay proyectos, a ver, les pongo un ejemplo. Hay proyectos públicos. Por eso es que dicen que las entidades públicas roban mucho. Pues claro, sí, lamentablemente en Colombia es así. La mayoría de los alcaldes, entes públicos, servidores, funcionarios públicos, yo tengo un proyecto. El proyecto listo, es bueno, tiene un fin, tiene un propósito, tiene una necesidad de la sociedad, ¿sí? Pero cuando hacen el presupuesto, que yo les estoy colocando, colocan mano de obra o rubros adicionales, que colocan actividades adicionales, como por ejemplo, bueno, me enfermé y tuve que comprar pastillas, droga, ¿sí? Que puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces ellos llegan y colocan 2 millones únicamente por accidentes o 10 millones únicamente por imprevistos que le dicen los servidores públicos. ¿Sí? Y créanme que el gobierno se los aprueba. Se los aprueba. ¿Sí? Ese tipo de imprevistos que son, por ejemplo, que marcan 5 millones, porque eso depende por el tamaño del proyecto, ¿sí? Público, pues los entes gubernamentales analizan la situación y dicen, bueno, sí, no hay ningún problema. Pues ellos tienen tanto dinero, ¿sí? Entonces en el presupuesto va estipulado ese rubro de ese tipo se presta para poder estafar a la sociedad y al mismo país. ¿Sí? Entonces, es una buena práctica para la contabilidad y transparencia financiera. Ahora, ¿sí? Ahora ya hay como un poco más de control para estos proyectos públicos, ¿sí? Entonces el alcalde, bueno, el funcionario, el secretario, entonces dice, a ver, ¿cómo así que en improvistos 5 millones de pesos? ¿Y qué improvistos le pasó? A ver, indíqueme. Porque de lo contrario, si no hay imprevistos, el investigador, las personas que van a hacer este proyecto tienen que devolver ese dinero. Ahora ya es con pruebas contundentes, ¿no? Antes sí era pues muy deportivamente, muy folclóricamente, iban dando el dinero, ¿sí? Y no sabían a dónde iba ese dinero.
en qué lo estaban utilizando. Entonces estaban, pues, en otras palabras, ¿sí?, caqueando ese dinero, robando ese dinero, ¿sí? Pero ahora ya tienen que haber pruebas contundentes. Ah, es que nos tocó comprar esto porque se nos quebró esta tabla. ¿Y la fue a comprar? Sí. ¿De dónde la sacó? De los improvistos. ¿Cuánto sacó? Saqué 500.000 pesos. A ver, indíqueme la factura. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Eso es cuando estamos hablando de un proyecto público directamente. Porque si es privado, pues, ¿cómo me voy a robar yo mi propio dinero, no? Es algo irrisorio. ¿Quién deberá participar en la elaboración del presupuesto? ¿Sí? En este caso de su proyecto, como es un proyecto estudiantil, universitario, pues ustedes son los actores principales. Saben cuánta plata tienen, saben hasta dónde pueden, ¿sí? Saben hasta dónde no. Entonces, los directores del proyecto directamente son los constructores de ese. Son ustedes los que van a hacer esa elaboración del proyecto. En caso de que el proyecto sea un poco más grande, ya entra el director financiero. ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas que necesitan gestionar un proyecto y escogen a su equipo de trabajo. Pero ¿quién les da ese presupuesto? Ah, es que toca a ellos mismos que van a elaborar. No, señor. ¿Sí? Hay reglas, hay normatividad en donde dice que el director financiero o el contador público, el revisor fiscal, se podría decir aquí, de la entidad, él ha hecho un presupuesto directamente donde dice que solamente para ese proyecto les van a dar un presupuesto de 10 millones. Usted verá cómo lo organiza, cómo lo gestiona y todo lo demás, ¿sí? Como lo demás para poderlo ejecutar. Esperen un momentico, por favor. Ay, listo, chicos, qué pena. Listo. Entonces, directores del proyecto o si no, directores financieros que nos pueden dar ese presupuesto. Entonces ahí es donde uno como ingeniero de sistemas o bueno, como investigador, ¿no? Listo, yo le hago el proyecto, pero ¿cómo me va a dar ese presupuesto tan poquito? No, es que mira, no podemos darte más porque la empresa no tiene más presupuesto. Entonces, si tú pues te mides a hacer ese proyecto, pero es bajo esas condiciones. Entonces ya te empiezan a poner limitantes directamente, pues, y uno tiene que acoplarse y acoplar ese presupuesto. ¿Sí? Aquí estos son los planes operacionales dentro de un presupuesto. Poner en práctica planes, controlar el impacto de ingresos de gastos, revisar lo que has hecho en el pasado en cuanto al impacto, eficiencia, eficacia,
Revisar y explicar con claridad tu visión, misión, estrategia, preparar tus planes operacionales, evaluar los recursos que necesitas para cumplir, dice, con las necesidades de la planificación, preparar un presupuesto que cubra el trabajo, discutir, corregir, concluir el presupuesto. ¿Sí? Todo esto hace parte del presupuesto. Entonces ustedes bien organizaditos. Primera etapa, poner en práctica planes y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cuánto gasto aquí? ¿Cuánto gasto acá? Bien detallado. Por eso es bien importante saber los costos que hablábamos el día de ayer. Costos operacionales, costos organizativos, costos de empleo de personal, costos de inversión. Ayer hablamos de la mano de obra, ¿sí? De los materiales, materia prima directa, ¿sí? Bueno, tantas cosas. Y que hay proyectos que dicen que debemos elaborar escritorios para la empresa tal, ni sé qué, ni sé cuánto. Bueno, eso es un proyecto directamente, entonces se tiene que tener en cuenta qué materia prima se va a utilizar, qué mano de obra, ¿sí? Y con sus tiempos directos. Miren aquí, esto es algo como que el cálculo de los costos de operaciones. Actividades materiales, equipamiento, servicios y transporte. ¿Sí? Entonces aquí dice costo de unidad, el coste de unidad. ¿Sí? Entonces, es el costo de unidad, es el gasto de un solo artículo, de un solo material, de un solo servicio, de un solo transporte. Ejemplo, costo por día, el coste por día, por kilómetro por persona. ¿Sí? ¿Es esto lo que hace el contador público o el director financiero para poderte dar ese presupuesto a la persona que va a hacer esa investigación? ¿Sí? Ustedes como no tienen director financiero y es pues obviamente particular, independiente su proyecto, entonces ustedes tienen que hacerlo directamente solitos. Es el número de unidades, dice cantidad. Ejemplo, 200 partidas para formación, 130 días de tiempo de formadores. ¿Sí? Costo total del artículo, multiplica el número total de unidades por el costo de unidad. ¿Sí? Multiplica este valor con el de acá, ¿sí? Y suma todos los costos individuales. Entonces, en costos se nos va todo esto, compañero Andrés. ¿No? Les comentaba que de dónde vienen esos presupuestos. Entidades públicas, donaciones, campañas, inversiones, ¿sí? Hay proyectos de orden social que están sujetos a las donaciones. Por ejemplo, las famosas fundaciones. Lo que hacen, por ejemplo, con eso de los perritos, ¿sí? Son proyectos por ejemplo, que hacen proyectos de esterilización para las perritas, para los perritos. Entonces ellos primero esperan a recibir un presupuesto de donaciones para empezar a gestionar, ¿sí? Suscripciones, acontecimientos especiales, cuota de afiliación, ingresos generados de las ventas o servicios, ¿sí? El presupuesto puede venir de diferentes áreas, diferentes rangos, ¿sí? Diferentes orígenes, ¿sí? Era ahí lo importante de saber no solamente hacer un proyecto de investigación para la universidad, sino también hacer proyectos de investigación por fuera de ella, porque puedes estar respaldado de todo este tipo de entes, ¿no? Regla presupuestaria. Presupuesto se calcula por toda la duración del proyecto, ¿sí? No solamente hasta la mitad, no solamente al inicio, no, sino hasta la finalización de este. Las contribuciones en especie sin dinero con mercancías deberían incluirse a modo de anotación, aparte dentro del presupuesto. Se calcula siempre costes iniciales, investigación de desarrollo, democracia y gobierno, y marketing o relaciones públicas, ¿sí? Porque ustedes si ya lo quieren cristalizar ese proyecto, me imagino que ustedes tienen que hacer, ¿no? Supongo una publicidad digital, física,
¿sí? Televisión, radio, flyers, bocetos, bueno, folletos, perdón, ¿sí? Entonces, también son parte de los costos, ¿no? Tipos de presupuesto. Presupuesto de supervivencia, ¿sí? Ustedes tienen que estipularme si son presupuesto de supervivencia, presupuesto garantizado y presupuesto óptimo. El de supervivencia, mínimo necesario para que la organización o proyecto sobreviva y tenga un funcionamiento útil, ¿sí? O así como la palabra lo dice, voy a tratar de supervivir, sobrevivir con este mínimo de presupuesto que tenemos porque no tenemos plata, ¿sí? Entonces, presupuesto de supervivencia hace lo mínimo necesario para el cumplimiento de este. Que sí nos van a hacer falta muchas cosas, toda la situación, pero no son indispensables, no son críticos, ¿sí? Presupuesto garantizado, se basa en los ingresos garantizados en el momento en el que se planifica el presupuesto, ¿sí? Un ingreso garantizado significa que yo voy a, en el transcurso del proyecto, yo puedo de pronto abastecerme, tengo dinero, ¿sí? Y pues garantizo esos costos directamente, ¿no? Se basa en los ingresos garantizados en el momento en el que se planifica el presupuesto. Ya sabemos que tenemos 10 millones para, o 20 millones para poder hacer ese proyecto, me voy sin miedo. Es un presupuesto garantizado que me va a dar el gobierno a mí, por ejemplo. Entonces no me preocupo por eso. Es a lo seguro, ¿sí? Presupuesto óptimo. Lo que gustaría hacer en caso de que recaudaras dinero extra, ¿sí? Hay a veces que de ese presupuesto garantizado, ya sabes que te van a dar 10 millones para cumplir ese proyecto, ¿sí? De repente llega este mismo gobierno y dice, mira, como ahorita está tiempo de lluvia, el clima está fuertísimo y ustedes van a estar por allá en pleno terreno, en pleno uno, fuertemente, entonces nosotros le vamos a dar 2 millones a cada uno de tu equipo de trabajo para que se dote, que compre, bueno, overoles, que compre zapatos, que compre sombrillas, escampaderos, ¿sí? Entonces el gobierno a veces es consciente y da un presupuesto óptimo, un recaudo de dinero extra, que algunos lo utilizan y que algunos no, pero pues allá ya depende pues del manejo del director del proyecto. Si él obliga a que compren esa dotación, pues, pero si es voluntario, pues entonces esa platica, ¿sí? Es como un incentivo directamente para el presupuesto, en el presupuesto óptimo. Bueno, entonces diríamos nosotros que nosotros como estudiantes e investigadores iniciales que no tenemos un respaldo garantizado ni óptimo, pues estamos sujetos a un tipo de presupuesto de supervivencia. Entre menos gastemos, mucho mejor. ¿Sí? Entre menos gastemos, mucho mejor. 8 pasos para la elaboración del presupuesto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí se llama 8. Dice, enumeramos primero los artículos en los que gastas el dinero. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Enumerar los artículos en los que gastas el dinero. Calcular el costo de unidad de los artículos de referencia seguido de los costos anuales. ¿Sí? Enumera tus posibles fuentes de ingreso, entradas brutas después de categorizarlas. Este es el orden. ¿Sí? No primero hagan el 3, después el segundo, no. 1, 2, 3. 4. Preparar tu formato de presupuesto. Profe, ¿cómo es ese formato que tenemos que hacerlo? Lo puedes hacer como tú quieras. ¿Sí? Primera columna, enumeras los artículos. Segunda columna, el costo de unidad. Tercera columna, ¿sí? Entradas brutas o categorías, o lo puedes colocar también en otra tablita. ¿Listo? Realizar la suma de lo presupuestado, otra columna. ¿Sí? El presupuesto total. 6. Añadir anotaciones para explicar los artículos que no estén claros. Si no sabes cuál es el costo de ese artículo por X o Y razón que se te está dificultando, anótalos y los colocas como varios.
¿sí? Que le pones un valor estimado, por ejemplo, si no sé cuánto es el costo de mi moto para yo poderme movilizar por allá y lo tienes en duda, pues entonces colocas extras varios, anexos, ¿sí? Estimamos tanto valor. ¿Listo? Obtener una respuesta sobre todo tu presupuesto y una vez en la última columna, pues sumarías todos esos costos por artículo directamente y concluyes tu presupuesto general, que sería en la última columna directamente. ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería como para completar el proyecto pues, que ustedes ya me entregaron. ¿Sí? Lo importante es que ustedes recolecten este tipo de información pues, y lo implementen no solamente en este proyecto, sino en muchos más que pueden venir aquí delante de su vida, en su empresa, ¿sí? Como empleados o como directores de la misma empresa que ustedes tienen, pues para que ustedes empiecen en ejecución. ¿Listo? Yo voy a revisar su proyecto, ¿sí? Voy a revisar su proyecto. Todavía no lo he revisado. Este fin de semana pues me pondré en la labor para que la próxima semana, ¿sí? Ustedes ya tengan a su disposición las correcciones pertinentes, ¿sí? Y puedan pues corregirlo durante el transcurso de este ciclo. ¿Listo? Entonces, chicos, muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, Dígame, Álvaro. seguimos elaborando el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? A ver. Era lo de las encuestas, creo. Espérate por acá. Segunda parte, mejor dicho. Creo que es este. Creo que es este, ¿no? Espérame un ratito. Este es, ¿no? Este fue lo que les dije. Entonces dice, planteamiento del problema, formulación, Sí, justificación. el Ajá. estudio de mercado del proyecto. Hasta aquí tuvieron que haber llegado ustedes, estudio de mercado del proyecto, entonces sería proceso de muestreo, ¿hasta dónde lo llegaron ustedes? ¿Hasta aquí? Ya, o sea, seguiríamos ya estudio de mercado del proyecto, ya Perfecto. Ajá. Sí, señor. Ahí ya tocaría ya empezar con el estudio de mercado del proyecto directamente. Si ya hicieron la parte de cronograma, recursos y presupuesto, ya pueden directamente irse al estudio de mercado del proyecto. Sí, señor. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos, entonces, dígame. para ese siguiente punto, tocaría hacer como una entrevista a lo, pues, Pues claro, como estamos hablando ahorita de que estamos tratando de hacer espérate, espérate, vamos a cerrar por acá. ¿Sí? Aquí dice, proceso de muestreo, fuentes, métodos para recopilación de información. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí? Aquí nosotros vamos a hacer, ¿cómo vamos nosotros a recolectar esa información? ¿Sí? Entonces, ¿con qué instrumento? Ahí ustedes tendrían que hacerse como un boceto, ¿sí? De una entrevista. Una sola hoja o cuántas preguntas ustedes van a colocar. Si es de tipo abierto, si es de sí y no, ¿sí? En Internet ustedes van a encontrar diferentes tipos de recolección de información, ¿sí? Entre esas pues están las encuestas. Entonces hay diferentes tipos de encuestas, ¿sí? ¿Qué preguntas son importantes dentro de su proyecto? ¿Sí? Obviamente, pues acá ya en el estudio de mercado, aquí vendría a ser el tipo de recolección de información. Sean encuestas, entrevistas, si ustedes quieren, cómo las hacen, qué preguntas van a hacer, ¿sí? Descripción del producto, sin ningún problema. Análisis de la demanda, que eso fue el que nosotros miramos, hacer un pequeño análisis de cómo sería la demanda en cuanto a su producto y oferta.
¿sí? Y el análisis de precio, que es fundamental en cuanto ustedes van a vender su servicio, ¿sí? Por medio de valores directamente. Pero aquí en este proceso de muestreo, sí necesito un tipo de recolección que vendrían a ser esas encuestas. ¿Listo? Continúan haciéndolo. Cualquier preguntita, pues me avisan sin ningún problema. ¿Listo, chicos? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo pues la próxima semanita por medio de investigación de operaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ya nos vemos. Chao, Kenneth. Gracias. Listo, chao. Adiós, Álvaro. Adiós, Andrés. Chao, profe.